Gritos de terror en la sierra. Pensaban que el poder de las armas los detendrían, pero no sabían que el diablo ahí andaba suelto. Hay una frase que dice: la confianza es una virtud que se gana con 1000 actos, pero solo basta de uno para perderla. En un camino de terracería dentro de la sierra sinaloense, un hombre vestido de militar caminaba a paso lento, con la mirada perdida y hablando solo mientras era levantado por un grupo armado, quienes luego de interrogarlo fue presentado con el patrón, quien discutía airadamente por teléfono, pues un alto mando del ejército le cuestionaba. Y esto era que sí que había sucedido durante el operativo de común acuerdo que tenían. El general le lanzó una advertencia al patrón, que arreglara ese desorden o de lo contrario habría consecuencias. El patrón, al sentirse acorralado, no le quedó más que entregar un cargamento pesado y algunos de sus hombres para quedar a mano con el gobierno. El militar pensaba que ese sería su fin. Pero el patrón le dijo: mira, guacho, por su ineptitud de no terminar el trabajo, yo tuve que pagar. Y ahorita mismo me vas a decir qué pasó con los militares. Él le dijo: aunque te lo dijera, nunca me creerías. Lo que nos atacó en la sierra fue algo imposible de creer, y es mejor que te olvides de ese asunto, porque tenlo por seguro que si tu gente va, no va a volver. El patrón enfureció y le dio una bofetada y le dijo: aquí las órdenes las doy yo, y ahora tú vas a guiar a mis hombres, o aquí mismo te mato. El militar estaba muy golpeado, pero sobre todo, él estaba muy asustado, y él sabía lo que le esperaba en caso de volver al lugar donde sus compañeros habían muerto. Este parecía haber enloquecido, pues decía que los perros terminarían con ellos como lo hicieron con sus compañeros, pero la orden era clara, así que por más que éste se resistía en regresar, no le quedó más remedio que obedecer. Todo esto tenía el ambiente tenso y lleno de incertidumbre, pues los hombres veían al militar, que se veía lleno de terror, siempre con la mirada perdida y rezando entre susurros. Pero el hombre de más confianza del patrón le dijo que no se dejaran atemorizar, porque debían recuperar su territorio a cualquier precio. Luego de los acontecimientos suscitados en la Sierra de Sinaloa, más bien en el Triángulo Dorado, en los que una brigada del ejército fue totalmente masacrada, un grupo de hombres armados se movían hacia un pequeño poblado en los límites con Durango. Las instrucciones habían sido claras, pues había que investigar lo que había pasado. El ambiente y la relación que la organización mantenía con el gobierno se tambaleaba, y para ese punto el patrón debía intervenir para no poner en riesgo sus operaciones. A diferencia de la vez que los soldados habían transitado por aquellos territorios, la gente les daba el paso a los hombres armados, quienes eran vistos como benefactores de todos aquellos poblados. Durante el camino, los hombres interrogaban al militar sobre lo que los había atacado. Este solo respondía que unos perros habían terminado con todos sus compañeros. Los hombres, al escucharlo, se burlaban de él. Algunos decían que por unos perros rabiosos tanto alboroto. Maldito guacho miedoso, por tu culpa tuvimos que venir hasta acá. Todos le decían cosas, a excepción de un muchacho que, a medida que el militar relataba su experiencia, se comenzó a preocupar, pues él provenía de un poblado cercano en el que se hablaba de muertes muy parecidas, así como la de los militares. El relato se lo había contado su familia. Ellos decían que hace muchos años hubo un grupo de chinos que llegaron durante la época de la revolución, que muchos fueron expulsados, pero que otros se habían quedado a vivir en la sierra.
Además de eso, se sabía que estos habían traído el peyote y la amapola. Uno de ellos se había hecho muy popular, pues era curandero y, según se cuenta, era muy efectivo, pues gente venía de todos lados a que los curaran. Poco a poco, este y su gente fueron agarrando poder, pero como siempre pasa, la droga había comenzado a malear y enviciar a la gente. Todo empezó a descontrolarse, pues al empezar a cultivar la amapola, la ambición empezó a cobrar las primeras vidas. La gente de la sierra es gente trabajadora, pero también es gente que se hace respetar, y al ver que todo eso había comenzado a esparcirse como plaga, comenzaron los problemas. Si bien no como se ve hoy en día, pero la gente quería fuera a esa gente. Se dice que los problemas eran cosa frecuente hasta que algo extraño sucedió. Cuentan los más viejos que cosas bajaban del monte, cosas que yacían en la oscuridad y comenzaron a hacer matanzas. Nadie sabe a ciencia cierta de lo que se trataba. Hay quienes aseguran que era el mismo diablo, otros que eran animales, o peor aún, otras cosas. Eso hizo correr y acabar con esa gente. El militar, al escuchar todo eso, y a medida que se internaban en aquel terreno, sentía cómo su corazón latía con mucha fuerza. La zozobra y el temor de todo lo vivido tenía sumamente ansioso y con mucho miedo a ese hombre, pues cuando llegó la noche y todos se disponían a descansar, este gritaba con insistencia que no se confiaran porque pagarían las consecuencias. Era tal la molestia causada que los hombres, cansados de toda su insistencia, le decían que se callara y le decían: mira, guacho, si no te callas, aquí mismo te matamos. El militar pensaba en huir y dejar atrás todo, pero sabía que su suerte estaba echada y lo más seguro es que muriera en aquel maldito lugar, al igual que sus compañeros, pues ya fuera en manos de aquellos hombres o en las garras de las bestias, su destino no iba a cambiar. Pero este no era el único preocupado, pues Fidel, el joven que había contado su experiencia, tampoco lograba dormir. Este se fumaba un cigarro y se acercó al militar. Le dijo: mira, guacho, yo no sé lo que vamos a encontrar en ese lugar, pero tú sí lo sabes. Y aunque los demás plebes no te crean, yo sé que hay cosas para las que no estamos preparados. Yo nací en esta sierra y sé que hay cosas que bajan del monte, pero también llevo tiempo trabajando para el patrón, por lo que sé que para él no valemos nada, al igual que tú para tus superiores. En otras palabras, tú y yo, guacho, estamos muertos, y si existe la mínima posibilidad de sobrevivir, es pelarnos de este lugar. Pero eso no va a ser sencillo, pues yo conozco a la gente del patrón y sé que si nos escapamos nos encontrará tarde o temprano, y no solamente nos matará, sino que también nos va a torturar. Así que debemos buscar el momento exacto para zafarnos de todo esto. ¿Cómo la ves? Al escuchar todo esto, una pequeña luz de esperanza llegaba a la vida del militar, pues él pensaba de la misma manera que Fidel, por lo que disimuladamente trataban de hallar el momento propicio de huir de ese lugar. Ese mismo día llegaron hasta el lugar donde las trocas se habían atascado. Todo se veía en aparente calma, pero el militar sabía que estaba en terrenos peligrosos. Una cosa que aumentó su preocupación fue cuando vio un rostro conocido. Se trataba de Eusebio, quien iba acompañado de su nieta. Este se detuvo a saludar a los hombres armados. Lo extraño fue que estos parecían conocerlo y lo saludaron como si lo hubieran hecho muchas veces antes. Además que le preguntaron si había sucedido algo extraño los días pasados, a lo que el viejo les dijo que todo estaba tranquilo, a excepción de unos guachos que habían pasado algunos días atrás. Pero así como llegaron,
tal vez se fueron, porque no los volvimos a ver. El militar lo miraba pálido, siendo incapaz de decir palabra alguna, mientras que Eusebio lo veía fijamente a los ojos, mientras su boca dibujaba una sonrisa burlona. Muy amable, les ofreció pasaran más tarde por su casa, pues les iba a matar un puerco para prepararle unas fritangas. Los hombres gustosos le dijeron que más tarde pasaban por su casa, porque mientras irían a ver los terrenos del patrón, pero el militar quedó como petrificado y temblando sin poder controlarse. Fidel, al ver la expresión en el rostro del militar, le preguntó que si qué pasaba. El militar le respondió que ese anciano fue quien le advirtió que no quería más militares ni gente armada en sus tierras. Todo eso porque el patrón les había dado la espalda, mandando al ejército sin importarle las consecuencias. Además, que solo le había perdonado la vida para que llevara el mensaje a su patrón y a sus superiores. El militar le dijo a Fidel que pensaba advertir a los demás hombres, y así fue. Pero la reacción que estos tuvieron no fue la que el militar pensaba, pues lejos de creerle, le dijeron que todo aquel pueblo era gente del patrón y que ellos, más que nadie, le habían sido leales a la organización. El hombre que estaba a cargo le dijo muy serio: mira, guacho, esta gente es de la nuestra, y si en alguien confío a ojos cerrados, es en ellos, y más vale que nos guíes para que investiguemos lo que pasó. Mientras tanto, vamos a ir a la casa de Eusebio para botanear algo, porque mañana mismo nos vas a guiar hasta el lugar donde tus compañeros murieron. Y otra cosa, no quiero que me armes desmadre en la casa del viejo. Él junto con su compadre son de la gente de más confianza que tenemos en este lugar. Así que por tu bien, llévatela tranquila con ellos, porque aunque los veas humildes, son de armas tomar. Ya entrada la tarde, aquel grupo armado se reunió en casa de Eusebio, quien estaba acompañado tan solo por su nieta y su compadre. Los hombres comenzaron a beber, un poco después de haber comido. En un momento dado, el viejo Eusebio se acercó al militar y con voz firme y amenazante le dijo que al parecer no había aprendido la lección, pues había llevado a aquellos hombres hasta su propia muerte. El militar trataba de razonar con el viejo, pero para Eusebio ya todo estaba dicho y tan solo accedió en darles un día más para que se fueran, porque de lo contrario correrían con la misma suerte que sus compañeros. Así se marcharon de la casa de Eusebio. Mientras tanto, el militar no sabía qué hacer, pues se encontraba entre la espada y la pared, y lo único que se le ocurrió fue hablar con Fidel para tratar de encontrar una solución. No sabía qué decir, pues cuando el patrón decía algo, sus órdenes se habían de cumplir sin importar el precio. Así fue que le dijo al militar que no va a quedar otra que hacerles frente a esas bestias. Sé de algunas cosas que pueden servirnos, quizás para ganar algo de tiempo, pero debemos actuar rápido, pues pronto se desatará el infierno en este lugar. Por lo pronto, hay que curar algunas balas y afilar unos machetes. Cuando estas bestias vengan a atacarnos, es cuando intentaremos zafarnos. Sé que está mal, porque sin duda todos mis compañeros morirán. Pero ¿qué más da antes o después? Cuando uno entra en este trabajo, ya sabe a lo que le tira a uno, y que truene lo que tenga que tronar. Además, otra cosa, te voy a recomendar que huyas y no voltees atrás. Así todo transcurrió. El militar guió a los hombres hasta donde habían sido emboscados aquella fatídica noche. El terreno se encontraba totalmente abandonado, pero los vehículos se encontraban intactos, pues pudieron encontrar balas y todo el equipo táctico que el ejército llevaba. Además de eso, grandes manchas de sangre dejaban ver la masacre que había ocurrido en ese lugar.
Al internarse más en el terreno, pudieron descubrir cómo los sembradíos estaban intactos, por lo que el hombre a cargo contactó al patrón para notificarle que todo se veía tranquilo y que no había amenaza aparente. El patrón le dijo que debía vigilar los terrenos por algún tiempo hasta estar seguros que nadie anduviera merodeando, pues no quería perder más mercancía. Esa noche se quedaron ahí mismo en el monte cerca de los sembradíos. A medida que se acercaba la noche, Fidel y el militar se sentían ansiosos, pues sabían todo lo que les esperaba, por lo que apenas comenzó a oscurecer, estos se mantenían en alerta, vigilando cualquier movimiento o sonido que resultara fuera de lo común. Pronto, toda esa aparente calma se transformó en ruidos, como de ramas quebrándose, lo que puso en alerta aquel grupo de hombres, quienes rápidamente echaron mano de todas sus armas y alumbrando para averiguar qué era lo que provocaba aquel ruido. Estos pensaban que era algún animal y uno de los hombres gritó: «¡Jefe! Jesús desapareció, estaba cerca de aquel árbol». No terminaba de decir cuando se escucharon gritos y ruidos como si una jauría de perros destrozara a alguien. Después, todo quedó en silencio. Lo que jamás esperaron era ver en segundos un grupo de perros enormes que se movían a toda velocidad rodeándolos. Pronto las advertencias que les había dado el militar se transformaron delante de sus ojos, lo que provocó que fuertes ráfagas de disparo se escucharan, intentando acabar con esas bestias que lucían amenazantes, alumbradas por la luz de la luna. Pero de la misma manera como habían terminado con los militares, uno a uno, aquellos hombres caían entre las filosas garras de aquellos nahuales. Para ese punto, Fidel y el militar estaban agazapados detrás de unos arbustos, viendo con horror cómo aquellas horribles bestias hacían una carnicería. Parecía que se saldrían con la suya, pasando desapercibidos. Pero uno de aquellos nahuales los descubrió, atacándolos. Fue ahí cuando aquellos hombres atacaron a la bestia con sus machetes, hiriéndolo fuertemente, haciendo que éste lanzara un quejido de mucho dolor, mientras en aquel lugar todo era un caos y confusión, pues a pesar que aquellas bestias habían terminado con la mayoría de los hombres armados, algunos de los que aún quedaban con vida seguían disparándoles. Cosa que Fidel y el militar aprovecharon para encender una de las trocas y emprender la huida. La adrenalina, la tensión no les permitía pensar con claridad a esos hombres, quienes aceleraron a toda velocidad aquella camioneta. Estos lograron alejarse a pesar de lo difícil del terreno y consiguieron llegar al pueblo. Pero después de avanzar un poco, fueron interceptados por uno de los nahuales, quien se paró enfrente del vehículo para intentar que estos huyeran. Movido por su instinto de supervivencia, el militar, quien conducía la troca, no dudó en arrollarlo. Pero en ese momento, Fidel lo detuvo, moviendo el volante violentamente, provocando que la troca se estrellara en la cerca de una casa. Muy aturdido, después del golpe, el militar le reprochaba a Fidel por qué había impedido que atropellara aquella bestia. Fidel le respondió que una niña estaba junto con aquella bestia y que no terminaría con esa pequeña. Al salir del vehículo, ambos esperaban lo peor, pues la troca había quedado destrozada debido al fuerte impacto que recibió. Ya casi estaba amaneciendo y de pronto ambos hombres se encontraron frente a frente con el viejo Eusebio. Este les dijo: «Ustedes no quieren entender. Nosotros todo el tiempo le fuimos leal al patrón y ¿qué ganamos? Que nos entregara con esos malditos guachos. No, plebes, así no son las cosas. Nosotros
Somos gente humilde, pero no somos pendejos. Nosotros no vamos a pelear su guerra. Los hombres suplicaban por su vida. En ese momento, el viejo Eusebio los miró mientras que una macabra sonrisa se dibujaba en su rostro y les dijo: hoy están de suerte, pues no morirán. Solo gracias a que no atropellaron a mi nieta y ahora solo lárguense. No le den ningún mensaje a sus patrones. Aléjense de esta vida, porque yo sé que vendrá más gente por nosotros y tal vez las matemos también. Pero esto, si sigue así, terminará mal, para ellos y para nosotros. Todos nos iremos lejos, cada familia en rumbo diferente, y quedará este lugar solo, así como muchos pueblos que quedaron solos aquí en la sierra. Pero tal vez, algún día vaya y busque a ese patrón, y lo quiero agarrar solo, a ver si es tan hombre como dicen las canciones. A ver si es cierto que él es el mismito diablo. Y hasta aquí llegó el relato de hoy. Solo me queda darte las gracias por haber llegado hasta el final. Les mando muchos saludos y bendiciones a todos, esperando que estén bien. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.